a continuar para terminar la parte de Deuteronomio capítulo 13, versículos del 12 al 18. Seguimos hablando con el tema acerca de si un falso profeta o si una persona que dice ser profeta influenciar al pueblo o estimular al pueblo a que adorara a otros dioses, el tal es falso y debe ser apedreado, a pesar de que haga señales. También mencionamos la semana pasada sobre si alguien en la familia incita a la idolatría, a la apostasía, a abandonar, a rechazar a Dios, el tal debe de tener la pena de muerte. El familiar que es incitado debe tomar la piedra y apedrearlo. Todo apedrearlo hasta que muriere, ¿no? El versículo 10. Todo esto está en el contexto del pacto de Dios con Israel. Estos mandamientos es algo específico que sucedió en la historia de Israel. Dios le está dando la constitución a Israel de cómo vivir en la tierra para que ellos sean diferentes a las demás naciones. Y así como tenemos pena capital, los diferentes países tienen diferentes leyes donde se incurre pena capital de acuerdo al país. En países como comunistas puede haber pena capital por del dictador. Y esa es la ley que ellos han instituido. Acá esta es la ley de Dios para con su pueblo. Y hemos hablado que la idolatría era el pecado que Dios no toleraba. Una, porque el hombre es hecho a imagen de Dios. Y hemos hablado de esto. Y el llevar o practicar la idolatría conllevaba a la inmoralidad, conllevaba a negar la imagen de Dios en uno, etcétera, como lo hemos estudiado. Entonces la comunidad apedreaba, acá la comunidad de Israel apedreaba a las personas y estamos hablando en esta comunidad de Moisés, ojo, en esta teocracia, por idolatría, en esta parte, en Levíticos 20 también habla, por blasfemia también se apedreaba, por el rechazo, blasfemia está en Levíticos 24, versículo 10 más o menos al 23. Número 3, por el rechazo de la autoridad de los padres, también era apedreada el hijo indulgente, borracho, irresponsable, que es el caso de Deuteronomio 21, versículo 18 al 21, que ya vamos a estudiarlo. También era apedreado por infidelidad matrimonial, Deuteronomio 22, lo vamos a estudiar más adelante. Tenía que haber testigos, 2 a 3 testigos. Y por traición, número 5, la gente era apedreada. O sea, una desobediencia o rebeldía deliberada contra Dios, como en el caso de Acán en Josué capítulo 7. ¿Ok? Y esto era el castigo para la persona, las consecuencias por el pecado. Y nuevamente estas leyes, estas consecuencias tenían el deseo de detener el acto. Suenan tan radicales, suenan tan blanco y negro, no hay explicaciones por qué, porque era un elemento disuasivo para que no cometan el hecho, para que no quebranten la ley. ¿Ok? Ahora, versículo 12 al 18, para terminar con esta parte, habla que si oyes decir que en alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da para habitar, una de las ciudades del pueblo de Israel que está habitando, y salen hombres indignos, dice ahí, versículo 13, de en medio de ti y te seducen, o seducen a los habitantes de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos otros dioses a quien no has conocido. Entonces, y miren el aspecto legal acá, entonces inquirás, buscarás y preguntaréis con diligencia. Este es un acto de investigación. Y si es verdad y se comprueba que se ha hecho tal abominación en medio de ti, o sea, el incitar para adorar y servir a otros dioses, versículo 5, irremisiblemente herirás a filo de espada a los habitantes de esa ciudad, destruyéndola por completo con todo lo que hay en ella y también su ganado a filo de espada.
Entonces amontonarás todo su botín en medio de su plaza y prenderás fuego a la ciudad con todo su botín. Todo ello como ofrenda encendida al Señor tu Dios, y será montón de ruinas para siempre. Nunca será reconstruida, y nada de lo dedicado al anatema quedará en tu mano, para que el Señor se aparte del ardor de su ira y sea misericordioso contigo. Tenga compasión de ti y te multiplique tal como Él juró a tus padres, porque escuchas la voz del Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, haciendo lo que es justo ante los ojos del Señor tu Dios. Acá tenemos el caso donde hombres impíos, literalmente significa hijos de Belial, ¿ok? Y en el hebreo quiere decir hombres despreciables o hombres buenos para nada, como diríamos en nuestro español común. Y este nombre, hijos de Belial, Belial era sinónimo con la palabra Satanás, ¿ok? El que tienta. Y estos hombres buenos para nada, o estos hombres despreciables en medio del pueblo, instigan al pueblo a pecar. Y entonces lo que tiene que hacer la persona, tiene que averiguar, versículo 14, inquirir, buscar, preguntar con diligencia. ¿Ok? O sea que acá se está haciendo un llamado a que la persona investigue minuciosamente. Si se da el caso que la ciudad se ha corrompido en pecar, una ciudad que pertenece al pueblo de Dios, donde adoran y sirven a los dioses, versículo 15, la consecuencia de tal acto es destrucción total. Estamos capítulo 13 de Deuteronomio, versículo 15. Dice, no dudes en matar a filo de espada a todos los habitantes de esa ciudad, destruyéndolos junto a todo lo que hay en ella, incluyendo su ganado. Esta frase, destruyéndolo con todo, significa, es parte del Aram, significa dedicado totalmente a Dios para destrucción. Viene a ser como un holocausto, dedicado a Dios para destrucción. Los judíos que adoraran a otros dioses, los hebreos que adoraran a otros dioses, sufrirían las mismas consecuencias que los cananeos paganos, que ellos estaban entrando a conquistar la tierra. ¿Ven que acá Dios no hace diferencia de persona? Dios está usando a Israel, Dios escogió a su pueblo con el propósito de que les sirva. Y acá vemos que una de las razones en la cual Israel sirve a Dios en la conquista o en la toma de la tierra de Canaán es dando juicio a esas 7 naciones paganas que habitaban en Canaán. Pasaron como 400 y pico de años, ¿ok? 400 y pico de años cuando Dios le dice a Abraham en Génesis 15 hasta que colme la maldad del amorreo. O sea que Dios en su plan, se nos da un poquito de ventana de entendimiento, permite a las naciones que tome su rumbo, o para bien o para mal, y cada nación tiene un tope hasta cuánta maldad puede producir. En el caso de los cananeos, su tope llegó a 400 y pico de años. Dios lidiando con ese pueblo de maneras que nosotros no sabemos para que venga al arrepentimiento. Ahora, acá tenemos para con Israel las mismas consecuencias. Si ellos fallan, después de conocer la ley de Dios, los cananeos no tenían la ley de Dios, Israel la tenía, la ley que Dios le había dado a Moisés. Si ellos fallan y adoran a dioses paganos, ellos deberían pagar las consecuencias como los cananeos. Destrucción total, deben de morir. La misma ley, consecuencia, se aplicaba tanto para el cananeo y tanto para el hebreo. En el caso del cananeo o de las naciones que no conocían a Dios, personalmente como Israel, que no estaban en pacto con Dios como Israel, si ustedes leen el profeta Amós, nos dice que Dios, porque ahí Amós abre sobre el juicio a 7 naciones, que Dios juzgaba a las naciones basado en cómo la nación trataba a su prójimo. Ven que la ley nuestro Señor Jesucristo lo resumió en dos: amor a Dios es horizontal y amor al prójimo, vertical. De Israel se esperaba que cumplan las dos porque Dios se había revelado a ellos específicamente. De las demás naciones
Dios esperaba que cumplan la ley moral que Dios había puesto en su conciencia, que hagan el bien. Todos tenemos este sentido de lo que es bueno y lo que es malo, y eso viene de la imagen de Dios que ha plantado en nosotros nuestra conciencia. Y sí, hay hombres que se vuelven malos porque han encallecido su conciencia o han apagado la voz de su conciencia. Pero aún el hombre más malo, aún la persona que uno puede pensar más mala, cuando le tocan a alguien de su familia, o sea, su animal, le viene o le brota la conciencia, el sentido de querer vengarse, justicia. Eso viene de Dios, sino que por el pecado se ha dañado. Entonces acá la consecuencia era que tal pueblo era anatema, versículo 17, ¿ok? Tiene que ser destruido, será un montón de ruinas para siempre, o sea, está hablando, es un modismo hebreo que habla que pasa bajo maldición, ¿okay? Es maldito para siempre y por eso debe ser destruido. Versículo 17 es anatema y este concepto hebreo nuevamente se usa cuando se dedica a los despojos de guerra santa, de guerra que Dios manda, ¿okay? Que se ha consumado en un holocausto. Tenemos el ejemplo de Jericó. Cuando Josué entró a Jericó, tenía que destruir todo y quemar todo. Nada debía dejarse vivo, nada. Excepto la casa de Rahab, la prostituta, y su familia, que Dios había perdonado. Entonces, eso era anatema. Eso está en Josué capítulo 6 y capítulo 7. Ahora, para terminar esta parte, observen cómo la idea, el pensamiento de Moisés está fluyendo en el versículo 17-18. Primer punto, la idolatría merece juicio. La idolatría merece juicio. Y esto es algo que Dios declara. No es algo que el hombre declara, es algo que Dios declara. Y este es un ejemplo de guerra santa. Ya hemos estudiado este tema. Todo lo que respire debe de morir. Versículo 12 al 15 que hemos estudiado. Punto 2. Todos los despojos de la ciudad se entregan, se consagran a Dios como un completo holocausto. Esto es parte de la guerra santa. Una estipulación de la guerra santa. Todos los objetos de valor, todos los animales, todas las mujeres, todos los niños, todo lo que respira con los objetos de valor se le entrega a Dios. Versículos 16-17, porque está contaminado de idolatría. Debe de ser quemado. Este es el juicio que se recibe. Número 3. La obediencia conlleva a bendición. Este es un tema recurrente de Deuteronomio que ya hemos estudiado. Acá se vuelve a repetir, versículos 17 y 18. La obediencia conlleva a bendición. Dice así, no te apropies de nada que haya sido consagrado a destrucción. De ese modo, es un mandato, el Señor alejará de ti el furor de su ira, te tratará con misericordia y compasión y hará que te multipliques tal como se lo juró a sus antepasados. Tenemos el caso de Acán. Él no obedeció, él robó, tomó de los despojos y lo ocultó y sabemos su fin. Lean Jueces, Josué capítulo 6, 7. Tenemos el caso de Saúl cuando tenía que aniquilar a los malaquitas y vemos que deja al ganado y deja al rey vivo. Y Dios, acá tenemos la ley que Dios ha dicho, todo debe ser entregado a muerte. Entonces la obediencia conlleva bendición y lo opuesto a eso es la desobediencia, conlleva a maldición. Entonces, con esto de bendición, vemos que Dios, la manera como Dios bendice, ¿ok? En este caso específico, Dios deja su ira ardiente, su ira es satisfecha, ¿ok? Su ira es placada. Él muestra misericordia a los que le obedecen, ese es el tema. También está en el capítulo 33. Él tiene compasión, es la misma raíz de misericordia. Él tiene compasión al que le obedece.
Y ahí en ese mismo versículo 18 habla que Él da abundancia. Si por caso uno es tentado a robar, porque qué desperdicio en quemar todos los objetos de oro, y uno es tentado a robar como Acán, Dios dice, ustedes no se preocupen porque yo soy el que los bendigo. Eso es lo que dice el versículo 18, ¿no? Versículo 17, y hará que te multipliques, y hará que te multipliques. ¿Ok? 17. Así será siempre y cuando le obedezcas todos sus mandamientos. Él da abundancia y Él cumple el juramento hecho a los padres. O sea que la bendición depende de la obediencia, es lo que dice el versículo 18. Y termina entonces diciendo, hacer lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Esta es una frase repetitiva en Deuteronomio, ¿okay? A través del libro, y aparece también en el libro de Primera de Reyes 11:38, hacer lo recto delante de Dios. Primera de Reyes 14:8, Primera de Reyes 15:11, lo cito para que ustedes lo lean después en casa. 15:11, Primera de Reyes, seguimos, 22:43. ¿Okay? Hacer lo recto delante de nuestro Dios. Es un tema importantísimo porque acá en este pasaje que cité de Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 38, tenemos el caso cuando Jeroboam se rebela contra Salomón, ¿okay? Y huye. Versículo 38 dice así. Ustedes pueden leer todo desde el versículo 29, ¿no? Cuando él es ungido, Jeroboam, por el profeta Ahías de Silo, le pone el manto, lo rasga en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam, toma 10 pedazos para ti porque así dice el Señor Dios de Israel. Y entonces le dice, Dios a través de su profeta revela a este hombre la voluntad de Dios, que iba a dividir el reino y le iba a dar a él esas 10 tribus. ¿Ok? Y dice porque ellos han abandonado a Dios, se han vuelto a la idolatría, versículo 33, nada menos que adoptando el Dios de los sidonios, Quemos, el Dios donde se sacrifica a los niños, que había sacrificio de niños, Dios de los moabitas, y a Moloc, también sacrificio de niños. Y Salomón no ha cumplido los decretos. Entonces, versículo 34 le dice, le va a quitar, le va a dar a él para que gobierne, ¿no? Le reclara. Y versículo 38 es el versículo que quiero leer. Miren la condición. Si haces, Primera Reyes 11, si haces, versículo 38, si haces todo lo que te ordeno y sigues mis caminos, haciendo lo que me agrada y cumpliendo mis decretos y mandamientos como lo hizo David mi siervo, estaré contigo, estableceré para ti una dinastía tan firme como la que establecí para David y te daré Israel. Si hace lo recto ante los ojos de Dios, que es obedecer los mandamientos de Dios y no caer en la idolatría, por lo cual el reino se estaba dividiendo. Jeroboam sabía la historia de Israel, sabía lo que había sucedido, y acá la gracia de Dios, la elección de Dios lo toma a él y dice, ahora te voy a dar a ti la oportunidad para que tú seas rey de las 10 tribus del norte, de la casa de Israel. Pero tienes que seguir mis mandamientos y yo te bendeciré. Solamente tienes que hacer lo recto ante mis ojos, no adorar a ningún otro ídolo. Yo te bendeciré y estableceré tu reino como la casa de David. Hacer lo recto. Él tenía esa opción. Si ustedes siguen leyendo, él hace totalmente lo opuesto. Lo que no debió de hacer. Dios, la norma de Dios es justicia y rectitud, porque bajo esa regla Él nos va a juzgar, bajo esa regla Él juzgaba a su pueblo. Y su pueblo no era un pueblo ignorante, era un pueblo que había recibido la misma revelación de Dios.
Pareciera como que si Dios fuera severo, pero Dios no es severo. Acá vemos su santidad. Recuerden que Dios le había dicho a su pueblo en Éxodo 19, ustedes son un pueblo apartado para mí, para usos santos. Para eso Dios lo escogió, para que le sirvan y revelen la santidad. Y ser santo significa total consagración a Dios y total manera de vivir en justicia y rectitud para Israel. La idolatría no era tolerada, ni con uno que clamaba ser portavoz de Dios, profeta falso, ya hemos estudiado, ni con alguien que venía de la misma familia, padre, mujer, hermanos, no era tolerada, ni con un pueblo entero. La idolatría no era tolerada. Todo tenía que ser quemado, destruido. Este es el concepto de colectividad, como hemos visto en el Antiguo Testamento. ¿Cómo Israel adoraba a Dios? Obedeciéndole, básicamente. La próxima semana vamos a estudiar sobre el luto inapropiado, porque son los primeros 2 versículos que habla sobre el estilo de vida de una persona santa. Y va a hablar sobre un luto inapropiado o una práctica de luto inapropiada que tiene que ver con la idolatría. Lean capítulo 14. Y de los versículos 13 al 21 va a hablar sobre animales limpios e impuros. Así que lean, y si pueden hacer una lista, hagan un cuadro donde pongan animales limpios, pongan los nombres y qué caracterizaba, categorías, ¿no? Animales limpios y animales impuros, cuál era la diferencia. Y termina el pasaje hablando sobre la ley del diezmo, el diezmo anual y el diezmo del tercer año. Esto es muy importante, este capítulo 14 al 16, 17. Si pueden leer desde el 14 al 16, 17. Porque este capítulo 14, los primeros 2 versículos, nuevamente, es una afirmación preliminar de lo que significa para Israel ser pueblo exclusivo de Dios, cómo ellos deben de vivir. Y empieza ahora con las prácticas de funeral. Dios marcaba todo aspecto de la vida de Israel. Después vamos a ver los requisitos principales, una recapitulación sobre los requisitos principales del pacto, y vamos a ver sobre los alimentos, cómo a Dios le interesaba la dieta de Israel, alimentos limpios frente a alimentos inmundos. Sería interesante también que lean Génesis capítulo 7, si no me equivoco, cuando habla a Noé Dios antes de Moisés y le habla sobre los animales que deben entrar en el arca, porque ahí se habla en categorías de animales limpios y animales impuros. Así que lean Génesis 7, este es antes de Moisés. Entonces, esto también, esta lista de alimentos limpios frente a alimentos inmundos se encuentra en Levíticos 11. Por favor, lean Levíticos capítulo 11, porque esto lo vamos a estudiar la próxima semana. Vamos a ver Deuteronomio 14, vamos a ver Levíticos 11, ¿okay? Los diezmos vamos a ver en otro estudio. Pero acá entonces empieza cómo Israel debe vivir en la forma práctica. Y todo esto tiene principios trascendentales para nuestra vida, que vamos a hablar. Dios no tolera la idolatría, Dios no tolera los compromisos, Dios demanda lealtad a Él. El amor a Dios significa, por sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, servirle a Él. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo lo resumió práctico. Si me améis, obedeced mis mandamientos. Juan capítulo 13. La epístola de 1 Juan. Si decimos que somos hijos de Dios, guardamos sus mandamientos y amamos a nuestros hermanos. Porque si decimos que lo conocemos y no amamos a nuestro hermano, entonces somos del diablo. No lo obedecemos, entonces somos del diablo. Es tan simple. Voy a parar ahí entonces para que la próxima semana continuemos con Deuteronomio 14 y empecemos también en paralela a estudiar Levítico capítulo 11. Por favor, léanlo.